regresiones y por muchas razones, que el alma humana, o sea, que todo lo que existe tiene alma. ¿Okay? Esto es un poco confrontante para la cultura tradicional, pero escucha esto. Esta mesa tiene alma. Si no tuviera alma se desintegraría. Para que es un alma de mesa, una información de mesa. Las plantas tienen alma. Si no tuvieran alma no vivirían, ¿vale? Pero es un alma vegetal. Y los animales tienen alma, pero es un alma animal. Resulta que mi alma, la mía, dice la ciencia, esto se puede saber por la regresión y por muchas cosas, ya ha estado en el mundo este, ya ha estado en el mundo vegetal, ya ha estado en el mundo animal, ha cogido toda la información de esos mundos. Y esa información tarda millones de años en tomarse. ¿Te acuerdas? Porque es automática, no hay un neocórtex que nos pueda llevar a, ¿sabes?, a intensificar el esfuerzo, a mejorar nuestra comprensión, y todas esas almas van más o menos a la misma velocidad tomando información. Hasta que llega un momento que toma la información de todos esos reinos y ahora empieza a tener la primera experiencia del reino humano. ¿Okay? Las primeras son muy animalísticas, tipo Al Capone, son almas de Kindergarten, ¿vale? Almas que han vivido, y las mayores, las almas viejas, por así decirlo, que han tenido una experiencia de aprendizaje, son las Teresas de Calcuta, los Gandhis, da igual la religión que sea, esto no va de religión, va de un nivel de conciencia, ¿no? No va de conceptos, los conceptos cada uno tiene los suyos y todos son perfectos. Uy, sí. Por lo tanto, esa esperanza de saber que ya lo peor pasó para nosotros, que ya estamos en lo mejor, que ya las experiencias que nos quedan son experiencias mucho más felices, mucho más positivas, y que ya luego seguimos, nuestra alma será esos seres que habitan en esas dimensiones superiores, ¿verdad?, que solo se dedican al servicio, que no son físicos, que ya no razonan, que ya no tienen cuerpo emocional, que ya es todo intuición o aprehensión directa de la realidad, y que es un mundo mucho más agradable que este, ¿no?, y con mucho menos esfuerzo, y en el que todos vamos a estar dentro ya de muy poco, ¿no? Entonces, hablamos de la... Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que para alcanzar la paz tenemos que empezar a dar realidad a la realidad y no realidad a la ilusión, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora sin darnos cuenta, ¿vale? Están demostrando los científicos, el que le interese esto, nos recomiendo un libro de un científico que se llama Talbot, Michael Talbot. El libro está en español ya y se titula El universo holográfico. Hay varios premios Nobel de física hoy diciendo que el universo físico, este que conocemos y que hemos visto hasta ahora, que es lo único real para nosotros, ni siquiera real, es ilusorio, es holográfico. Es un sueño del alma. Lo han dicho los místicos esto, de la antigüedad, no les hemos hecho caso, claro, pero ahora lo dicen los científicos. Entonces tenemos que pensar en esto también a la hora de tener paz, ¿no? Por lo tanto, para tener paz nos va a ayudar ver a Dios no solo como creador, que lo es, sino también como presencia. Sí, Dios no es solo trascendente, es también inmanente. Y por lo tanto, para tener paz, yo tengo que sentir la presencia de Dios como algo real, no solo como una intelequia de un ser creador. ¿Me explico? Entonces, si queréis, vamos en los 5 minutos que nos quedan de conferencia, tiramos las piernas y empezamos el coloquio. Me gustaría enumerar algunos síntomas, ¿verdad?, que todos vamos a sentir cuando vaya aumentando en nosotros la paz interior. Y si sentimos esos síntomas, es que vamos por buen camino en el aumento de paz interior. Por ejemplo, uno de los síntomas de la paz interior son estos. Cuando hay paz interior, hay una mayor capacidad, lo veréis, de disfrutar cada momento. ¿Okay? Hay una pérdida de interés en juzgar a los demás o a nosotros mismos. Tercer síntoma es que hay una pérdida de interés en los conflictos. Y esto no quiere decir que no tengamos la capacidad de actuar con firmeza y amor cuando haya que resolver un conflicto, pero en general perdemos interés en los conflictos, ya no va con nosotros eso, ¿no? Hay una pérdida de interés en preocuparse, se quita la palabra pre y empezamos a ocuparnos de las cosas. Hay un aquietamiento del cuerpo emocional. Cuando hay paz interior, tú ves que ya el cuerpo emocional no se te dispara. Viene una mala noticia y bueno, no hay encendimiento del cuerpo emocional. Hay momentos desbordantes de valoración de lo que tenemos, de lo que somos, de que tenemos un cuerpo físico, somos unas almas, estamos aprendiendo al amor y vamos a acabar todos fenomenal, luego no hay problema. Hay mayor conexión con nosotros, con los demás y con la naturaleza. Hay
frecuentes ataques de humor y risa cuando tienes paz interior, a veces sin saber por qué. Hay mayor tendencia a dejar que las cosas fluyan, a intervenir menos en los eventos, a dejar que el universo haga las cosas por sí misma, a contar con esa añadidura de la que nos habla el Evangelio y todos los demás maestros espirituales, tanto occidentales como orientales. Tenemos una mayor tendencia a actuar espontáneamente. Claro, soltamos el control con más facilidad. Mira, el ego, que es el conjunto de nuestros cuerpos inferiores, tiene dos necesidades básicas, como hemos dicho en otras conferencias. El control / seguridad, controlar que todo lo que esté fuera de mí esté como a mí me gusta. Y la segunda necesidad básica del ego es esa que tenemos todos de ser queridos, respetados, no sé, aceptados de alguna manera por los demás, ¿no? Esas dos cosas limitan muchísimo nuestra vida, ¿no? Y nuestra independencia y nuestra libertad. Y por lo tanto, cuando hay más paz interior, como la paz interior solo se consigue soltando ego, ¿me explico? O sea, teniendo menos ego, al tener menos ego podemos actuar más espontáneamente porque no tengamos tanto miedo a las consecuencias de las cosas. Lo contrario al amor es el miedo. Cuando aumentamos el amor es porque no hay miedos. O digamos dicho de manera, no hay manera de aumentar el amor sin quitarnos los miedos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona está en paz interior, incrementa su confiabilidad para otros. Y entonces empezaréis a ver que la gente viene a contaros sus problemas, a que les ayudéis con opiniones, a que les deis orientación, porque se sienten atraídos, ¿verdad?, a esa no reactividad y no juicio de la paz interior. Se despierta más la intención del crecimiento consciente del servicio a los demás cuando hay más paz interior. Se desarrolla una mayor claridad contextual que depende de las facultades superiores de la conciencia. Aumenta el interés en trabajar dentro de nosotros en vez de fuera de nosotros. Y curiosamente se empieza a disponer de mucha energía para hacer lo que sea sin cansarte, sin agotarte. Aumenta tu capacidad productiva porque al no perder energía en el conflicto interno, tienes energía disponible para la actuación, para la creatividad, para el servicio o para lo que decidas hacer. Por último, y esto es muy curioso, lo que ocurre cuando aumenta la paz interior, es que aumenta la sensación personal de lo que yo llamaría las sincronías o lo milagroso, ¿vale? Parece que todo en la vida se te va arreglando sin esfuerzo, por cosas que antes llamarías casualidades. Pero, como ya dijo Einstein, como ha demostrado ahora la física cuántica, en el mundo, en el universo, no hay casualidades. Dijo Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Explico? La consciencia colapsa el electrón de acuerdo con unas leyes. ¿Okay? Y esas leyes son las que nosotros a veces interpretamos como casualidades. Pero no existe tal cosa en el universo, de alguna manera no existe la suerte. Todo, hasta el último pelo de tu cabeza, está contado. Nada es por azar en el universo. ¿Okay? Pero significa que la consciencia colapsa el electrón y que existe causación descendente. ¿Okay? Entonces, como queremos dejar bastante tiempo para el coloquio, ¿no?, y para que haya la pregunta que queráis, y a lo mejor en la contestación a esas preguntas también podemos dar más información, si os parece bien, como llevamos hora y media más o menos, hacemos un break, tiramos un poquito las piernas, hacemos un truquitillo. El que quiera volver, volvemos, y yo con mucho gusto contesto las preguntas que estoy dejando para vosotros, lo que tengáis ganas de hacer, ¿vale? El nirvana es un estado de paz interior, por el deshacimiento de lo que es caduco, por la anulación de tendencias y deseos, y eso ha tenido influencia en muchas filosofías que ahora no voy a citar. Pero sí que decir que en el siglo XX el movimiento de la salud mental propuso la paz interior como condición capital del desarrollo humano. La ansiedad y angustia fue catalogada, por el contrario, como el gran mal de nuestro tiempo. La paz interior no se consigue ni con pastillas ni con una especie de absolutización de un aspecto de la vida. Es más bien, como ha dicho Gonzalo, una tranquilidad en el orden, dice San Agustín, por el amor, la comprensión de amor, una fuerza unitiva que da perspectiva y unifica todo. He dicho ahora unas palabras porque más de una vez hemos hablado con Gonzalo
Gonzalo sobre el diálogo entre el nuevo paradigma que él habla y el cristianismo. Y se ha dicho que la religión nos da un refugio, un puerto de acogida en medio de las penalidades de la existencia, pero que no ha impedido jamás las angustias de la amargura. Ese consuelo de la religión se ha entendido mal. Por eso Gonzalo, en vez de resignación, habla de aceptación, de asumir. En ese sentido, la religión no parte de la paz, porque da sentido a todo, pero de hecho las instituciones religiosas a veces suprimen y quitan la paz. Y no queremos seguridades falsas, sino paz de verdad. Por eso quiero citar al Papa Francisco en la conclusión del último sínodo. Los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu. No las ideas, sino el hombre. No las fórmulas, sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Subraya que el verdadero Dios no nos trata como según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia. O sea que los mandamientos de la ley son para el hombre y no el hombre para la norma. Por eso, la religión, como dice la Biblia, es tener pensamientos de paz. Y si algo no da paz, no es verdad y tampoco es de Dios. Por eso Jesús, ante la traición de los discípulos, cuando se les aparece resucitado, les dice: la paz sea con vosotros, no tengáis miedo. Buenas noches. Se va a iniciar un coloquio y por tanto va a haber varios turnos de palabras. Se han tenido que marchar la mayoría de estudiantes porque tienen clase, pero quería decirles, aunque Gonzalo después me va a regañar un poquito, están ustedes en presencia de un empresario, un financiero especial, casi único en el mundo. Siento mucho que se han ido los estudiantes porque iban a aprender bastante. Va a haber preguntas de todo tipo, de pregunta económica como preguntas para mejorar la paz interior. Yo quiero decirles que don Gonzalo Rodríguez Fraile pues, ha sido el mejor estudiante que ha tenido España en Derecho en su época, sacó matrícula de honor en todas las asignaturas, ha sido el mejor estudiante, me va a regañar después, que ha tenido la Universidad de Harvard, sacó honores en todas las asignaturas, ha creado miles de puestos de trabajo por todo el mundo, es un gran financiero y además quería que empezaran los alumnos empresariales, los que quieran, porque los más antes de marchar a clase, pues que empiecen, como decía un premio Nobel, disparando con la palabra, que empiecen a formular sus preguntas y será un turno abierto de palabra y no lo vamos a hacer muy intenso, ¿de acuerdo? Dígame. Dime, hija. ¿Hay otro micro? No. Eso podemos cambiarlo. Bueno, pues yo quería aprovechar, ya que es un gran economista, y preguntarle qué soluciones propondría usted para el momento actual de la crisis económica. ¿Se me oye sin micro? ¿Sí? ¿Sí? Mira, hijo, seguro que te vas a encontrar un montón de profesores de economía, catedráticos y gente que sabe mucho de esto, que te van a dar un montón de soluciones que ayudarán, ¿vale? Pero al final de la cuestión, que para resolver un problema tenemos que comprender cuál es su causa original, su causa primaria. Sabes que a veces las cosas tienen una causa primaria y luego otras subcausas, ¿verdad?, que contribuyen todas a que eso ocurra. El principal problema de la crisis económica, aunque esto te parezca asombroso de decir o de escuchar, es el nivel de conciencia de los ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo. Tú ahora no montarías una fábrica en Siria, ¿verdad? Porque está en guerra, están cayendo bombas todo el rato y en un momento determinado te la van a volar, ¿no? Y entonces dicen, oye, prefiero invertir en otro sitio, ¿no?, donde pueda tener más posibilidades de desarrollo e inversión que voy a hacer. Entonces, fíjate, en España estamos en guerra, ¿ok? Lo que pasa es que es una guerra en la que ya no se disparan tiros físicos, ya no se disparan balas, pero se disparan descalificaciones, deslealtades, competencias, ¿sabes?, violencia verbal y mental contra las personas. Entonces, en
ambientes de guerra, o sea, en ambientes de no paz, o sea, de no colaboración, de no reconocimiento del otro, la economía es siempre muy ineficiente. Entonces, la gente dice, bueno, en España ha habido una crisis económica, todos lo hemos vivido, ¿no? Pero unos te dirán, pues sí, ha sido porque ha habido un crédito excesivo. Otros te dirán, no, es que ha habido mucha corrupción. Otros te dirán, no, la causa es que hay mucho paro. Van a salir muchas causas de la crisis económica, pero todas esas causas dependen del nivel de conciencia. Si desde un punto de vista económico, crisis o no crisis, en España estamos mejor que en Venezuela, pero peor que en Suiza. Y la razón es que los españoles tienen más nivel de conciencia que los venezolanos y menos que los suizos. Y esa es la única causa verdadera de los problemas económicos. Por ejemplo, habrás leído en los periódicos estos días que hay un problema entre Cataluña y el gobierno central porque Cataluña debe dinero a los proveedores porque se han gastado dinero, entre otras cosas, en montar consulados y embajadas paralelas en el exterior y tal y cual, ¿no? Como consecuencia que debe dinero a los proveedores, resulta que muchos proveedores van a quebrar. Va a haber gente que se ha quedado en paro porque no cobran, ¿verdad? Entonces, otra vez, si el nivel de conciencia es más alto, uno se da cuenta que a lo mejor es más importante pagar a los proveedores que montar embajadas innecesarias, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre el problema está en el nivel de conciencia. ¿Queremos abordar el problema económico? Empecemos por intentar subir el nivel de conciencia de las personas. Por ejemplo, te hago una pregunta. A mí ahora mismo se me cae un billete de 20 euros debajo de esta mesa, ¿vale? Yo no me doy cuenta y nadie se da cuenta. Nos vamos todos de la habitación, uno se queda el último, ve el billete de 20 euros. Hace así, mira para todos lados, no hay ninguna cámara de dinero al bolsillo. ¿Vale? Pregunta, en España, ¿qué porcentaje de gente crees tú que cogería el billete de 20 euros o que tenía en el bolsillo si nadie lo ve? ¿O cogería el billete de 20 euros y preguntaría de quién es? Ese porcentaje de gente que se lo mete en el bolsillo es el problema de la economía. ¿Vale? En la medida que haya menos porcentaje de esa gente, habrá mucha más facilidad económica. Esa es mi mejor respuesta a tu pregunta. Pero esta respuesta no solo se aplica a la economía, a cualquier otra cosa, al sistema de justicia, a la salud psicológica de la población, a los problemas de violencia doméstica, a lo que sea. Siempre la solución es la misma, elevación del nivel de conciencia. En los que esas cosas, si tú pasas el nivel de conciencia donde la gente se mete el billete en el bolsillo, a un nivel de conciencia donde ya la gente no hace eso, pues la economía es más eficiente. ¿Te das cuenta? Sí, perdón, voy contigo. Sí. Por si alguien todavía no ha dado respuesta directa a... Perdón, la pregunta la puedo hacer. Si todavía alguien ha apuntado el email y no le llega información, pero está interesado, paso también el papel. Pedro, pregunta, hijo. Buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por la buena que nos pasa siempre. Quería preguntarte por unas palabras recientes del que fue Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, diciendo que la guerra en Siria y el rearme puede tener un efecto positivo en la economía. Entonces yo, éticamente, la considero tremendamente desafortunada por un lado, y luego incluso desde el punto de vista científico y tecnológico del que me seguimos, ¿no? Que las corrientes que defiende él tampoco son ciertas. Entonces, quería saber tu opinión como experto. Gracias. Mira, en esto, como en todo, es como en las empresas, siempre tenemos una tensión entre el corto plazo y el largo plazo. O sea, digamos, por ejemplo, el sistema japonés de gestión de empresas es un sistema que está basado sobre el largo plazo. Los japoneses, cuando abren mercados, lo que quieren es tener cuota de mercado, ¿verdad? Aunque pierdan dinero los primeros años, pero saben que si consiguen una cuota de mercado, ganarán mucho más dinero después.
los presidentes de las empresas japonesas suelen estar en las empresas prácticamente de por vida, ¿no? Y desde luego no se les juzga de un trimestre a otro. Sin embargo, por ejemplo, los presidentes de empresas americanos están mucho más presionados por el último trimestre de los resultados de la empresa, la cotización de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintas culturas. Con esto la gana pasa lo mismo, ¿ves? Hombre, evidentemente, si tú mañana destruyes un país a corto plazo puede haber más actividad económica después, una vez que paran las bombas, porque hay que reconstruirlo todo, no sé, ¿no? Entonces hay más actividad y más cosas que tienen que realizarse. Pero a largo plazo, todo eso es malo. ¿Me explico? Entonces, digamos, tiene razón este profesor cuando dice eso, sí se refiere al cortísimo plazo, y tienes razón tú cuando dices que esa no es la solución económica a largo plazo, pero no lo puede ser. ¿Me explico? Entre otras cosas. Además, ten en cuenta que la economía va evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se habla de industria del pasado y de industria del presente. Entonces, por ejemplo, la industria ferroviaria, es una industria, como diría el profesor Blasco, del pasado, ¿no? Sin embargo, las industrias del futuro, tecnológicas, de tecnología, etcétera, ¿no? Pues en ambientes de guerra, esas industrias del futuro no pueden subsistir ni salir, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso las reconstrucciones económicas que, según este profesor, aumentan la actividad a corto plazo, ¿te das cuenta? No generan normalmente actividades de industrias del futuro, ¿vale? Con lo cual yo estoy en desacuerdo con ese profesor, de alguna manera, y de acuerdo contigo. Pero francamente, esto un profesor Blanco sabe mucho más que yo, o sea que me da vergüenza hasta contestar esa pregunta de su presencia, ¿no? Otra pregunta que tienes, ¿verdad? Ahora voy. Sí, ya un poco a tener de la pregunta que ha hecho el compañero antes. Y gracias a la votación que, bueno, que para mí el problema no sería coger el billete, sino sentirse culpable por hacerlo, o pensar que eso te corresponde. ¿No? Como al final se trata de que tú actúes sin, ¿no? Bueno, en verdad. Sin culpabilidad, dices. Claro, sí, sí. Vamos a ver. Claro. O sea, el problema de la culpabilidad es muy sencillo, ¿no? O sea, la culpabilidad nunca te ayuda en nada. ¿Okay? Yo siempre le digo a la gente, mire, si yo tengo que subir una montaña, ¿verdad? Yo prefiero subirla sin una mochila de 20 kilos a la espalda, porque si la subo con una mochila de 20 kilos a la espalda, yo tengo que parar más veces a descansar, tengo que beber más agua, o sea, es más ineficiente la subida por la montaña, ¿no? Entonces yo creo que tener propósito de la enmienda es algo maravilloso, pero siempre es positivo. Es tus ganas de crecer, tus ganas de comprender más cada vez, tus ganas de ser cada vez una persona más madura, más elevada, más próxima a estar en POU, ¿no? Y a salir del colegio. Por lo tanto, ese propósito de crecimiento es bueno. Sin embargo, la culpabilidad no es buena para el crecimiento y desde luego es fatal para la paz, ¿verdad? Porque nadie es culpable. O sea, si acaso todos tenemos ignorancia. ¿Me explico? Y muchas veces el problema está en nuestra expectativa, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, si aquí viene mi nieta de 2 años y monta un follón, y me da una patada y se pone a llorar, nadie va a opinar mal de ella. No creo, pobre chica, una niña de 2 años no sabe más, pues es normal que haga estas cosas. Ahora, si eso mismo lo hace cualquier persona en el público, vais a pensar de idiota, ¿no? Pero te das cuenta que el problema está en nuestra expectativa, no en la realidad. Te das cuenta, hay muchas personas adultas que son muy ignorantes de muchas cosas y no por ser adultas lo dejan de ser, ¿no? Entonces yo te recomiendo que, vamos a ver, la culpa, o sea, cuando coges una cosa que no es tuya, coño, lo que tienes que hacer es devolverla, lo que tienes que hacer es otra cosa, pero no te sientas culpable de tus errores, porque tú has venido aquí a equivocarte para aprender. Él lo sabe. ¿Vale? No hay problema. Intenta equivocarte lo menos posible, no porque le vayas a ofender a él, sino porque cada vez que te equivocas y coges un billete que no es tuyo, luego el universo te muestra la ley. Y viene la ley del karma, viene la consecuencia no deseada para tu vida, porque tendrás que aprender una serie de lecciones en relación con tu falta de honestidad. ¿Entiendes? Pero es solo eso, pues no es otro problema. Entonces, olvídate de la culpabilidad y ponte a mejorar, a crecer sin mochila. Es mi consejo. Hay una pregunta por ahí. Muy buena. ¿Qué tal? Me gusta mucho
su charla. Muchas gracias, hijo. Bueno, le iba a preguntar una curiosidad, saber su opinión básicamente. El otro día, hace un tiempo, de esto que se pone uno a buscar aleatoriamente por Google, ¿no? Vi un artículo, no era de periódico ni nada, era un blog que se llama El fin del capitalismo, ¿no? Y me llamó la atención. Más grande rasgos decía que esta crisis no era algo cíclico, en el sentido de que se saldrá y todo volverá a ser normal, sino más bien marcaría un fin. Decía que dicho sistema agonizaría durante 3 o 4 décadas hasta que se abriría un periodo de incertidumbre para el mundo, y no sé, me dejó un poco interrogante en el sentido. Vamos a ver. Como siempre, eso va a depender también del nivel de consciencia, ¿ok? El sistema capitalista existe hoy porque la mayor parte de la sociedad está en lo que llaman los expertos o los investigadores de esto el tercer nivel de consciencia, ¿verdad? Déjame explicarte qué significa eso. Los expertos dicen que en la humanidad conviven 3 niveles de consciencia siempre, en todos los planetas. 3 niveles de consciencia. Digo no todos los planetas con toda naturalidad, porque no sé si sabes que en la Vía Láctea, que es la galaxia donde nosotros estamos, en nuestro universo, hay 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas significa, ¿sabes por qué me tomo yo con la contestación? Pero es que hay 200.000 millones de estrellas, que significa que hay más estrellas en la Vía Láctea que granos de arena en las playas del mundo. ¿Vale? Imagínate. Todas las estrellas tienen un planeta a su alrededor, la mayor parte de ellas. Se estima que solo en la Vía Láctea hay 1 trillón de planetas como la Tierra. Cuando digo como la Tierra, quiero decir planetas alrededor, o sea, a una distancia del Sol, para que pueda haber la temperatura, agua, para que haya vida, ¿no? Pero a su vez, hay 200.000 millones de galaxias en el universo conocido. Y los científicos actuales están afirmando, si no les salen las matemáticas, que vivimos en un multiverso, es decir, en un gran número de universos, con lo cual, o sea, es, como se dice en inglés, mind-boggling, ¿vale? Lógicamente, es difícil de pensar que solo habrá que de aquí, hemos hecho todo eso para nada. Entonces, yo quiero pensar que hay muchos colegios como este en el universo, ¿no? Además, igual que Einstein demostró que la materia y la energía son intercambiables, E igual a mc cuadrado, ahora han demostrado que la información nunca se pierde del universo. Eso quiere decir, literalmente, que si los dinosaurios no están aquí, tienen que estar en otro sitio. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Te digo porque todos los planetas, todo el universo físico es un colegio de almas. ¿Vale? Y por lo tanto, las almas de esos colegios, igual que aquí los colegios de la Tierra, pues los diseñan los profesores, tienen 8 años de bachillerato y 4 de universidad, y no es que sean. Los colegios del universo tienen siempre 3 niveles de consciencia que conviven. El de abajo es el entrenador de todos, el que causa todas las dificultades. El de en medio es el centro de gravedad de la sociedad y el de arriba es el que atrae a todo el mundo hacia arriba, ¿no? Y sirve como inspiración, ejemplo, o que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en un mundo que estuviera hecho solo, que todo el mundo fuera del segundo nivel de consciencia, no habría economía. O sea, no habría ni capitalismo ni nada, habría tiros por todos lados, sálvese quien pueda y aquí te robo lo que haya, ¿me entiendes? La gente no se pondría de acuerdo para cooperar en nada, sería un mundo muy diferente, ¿no? El segundo nivel de conciencia tiene 3 características. Los conflictos se resuelven con la violencia física. Al Capone no te pone una demanda, te manda a matar. Los sistemas de gobierno son dictatoriales y no se produce mucha tecnología. O sea, pues comprar la tecnología y usarla, pero no la produces, ¿no? Es el mundo de los criminales, las mafias, los criminales violentos, la trata de blancas, de drogas, los terroristas, etc. ¿Vale? En un mundo del tercer nivel de conciencia, que es el que tenemos ahora, las 3 características básicas del tercer nivel son estas. Los sistemas de gobierno son democráticos, ¿vale? Sí se produce mucha tecnología y los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, se resuelven por la violencia verbal o mental. Y estamos hablando del mundo de las demandas judiciales, de esas descalificaciones de los políticos a otros, ¿vale? Y luego el cuarto nivel de conciencia, que es donde está solo el 3% de la población, es raro, pero existe en la Tierra ya hoy,
Es un mundo en el que tiene otras tres características. Los sistemas de gobierno son de consenso, los conflictos ya no existen. Por ejemplo, Rajoy puede tener un conflicto con Zapatero, pero Gandhi con Teresa Calcuta no. ¿Explico? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? ¿Explico? Y se produce mucha tecnología. Lo que pasa es que ya no te interesa producirla porque te interesa ser de servicio. Pero si te interesara, producirías mucha tecnología porque hay mucha más intuición. ¿Vale? ¿Por qué me enrollo con esta contestación así? Para demostrarte que el único sistema posible en el tercer nivel de consciencia que funciona es el capitalismo. ¿Por qué? Porque la intención básica de las personas en el tercer nivel es obtener. Si tú vas por la calle y le preguntas a todos cuál que quieren en la vida, y uy, yo quiero tener dinero, yo quiero tener éxito profesional, yo quiero tener una pareja, yo quiero tener sexo, yo quiero tener juguetes, yo quiero tener entretenimiento, es obtener. Lo estás tú lleno y te quieres obtener, ¿vale? Entonces, para que pueda ser posible en la sociedad un sistema económico que no sea capitalista, hace falta más gente en el cuarto nivel de consciencia. ¿Entiendes? Porque de alguna manera, desde un punto de vista exclusivamente económico, que otros temas no entro porque no son míos, el capitalismo da mejores resultados que el marxismo, y además aquí lo hemos visto. No tiene nada que comparar Rusia y Cuba, por ejemplo, con Londres o Estados Unidos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? El marxismo, el socialismo económico es igualar a la gente por abajo. El capitalismo es que gane más fuerte. Pero la solución al capitalismo no es el marxismo. Eso es igualar a la gente por abajo. La solución para el capitalismo es la caridad cristiana, que es otra cosa, ¿entiendes? Es decir, yo me igualo más con los demás voluntariamente porque yo quiero, no porque me obliguen. ¿Te das cuenta? El problema es que si a mí, por ejemplo, me impones mañana un sistema marxista, yo cojo y me largo a España. Y a ver quién produce aquí. ¿Me entiendes? Mañana me pones unos impuestos que pasen del 30% y me largo. No digo yo en concreto, yo ya no estoy trabajando por dinero, pero digo, los empresarios piensan así. Como su intención es obtener para ellos, aunque además tengan una intención de ayudar a otros en parte con el dinero o el tiempo que les sobra, en la medida que les ponen las condiciones a ellos muy difíciles, se produce un cese de la actividad económica porque no hay motivación interior. Entonces, no podemos acabar con el capitalismo realmente hasta que no consigamos sustituirlo por un sistema que sea de más alto nivel de consciencia, un sistema de más justicia social, un sistema donde se proteja más al incapaz o al que no tiene tantas habilidades o tantas posibilidades o lo que sea, ¿no? Pero hasta que no cambie por dentro el ser humano, eso no funcionará. ¿Entiendes? Por ejemplo, el problema que hay con algunas de estas propuestas populistas económicas que escuchamos de vez en cuando, ¿qué pasa con la prima de riesgo? Como mañana haya un gobierno de izquierdas en España, la prima de riesgo se multiplica por 5. A la mierda de la economía. Porque tenemos que pagar 5 veces más por el endeudamiento. Los mercados exteriores no confían y por lo tanto te suben el tipo de interés. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy por hoy tenemos que hacer un capitalismo más humano posible porque no hay otro sistema que fuera sostenible. No porque no haya otros sistemas mejores, que los hay. Es porque los hombres no están preparados para asumirlos. Perderían su motivación. ¿Cuánta gente trabaja altruistamente hoy en la sociedad? No más del 4%, 3%, quizá, como mucho. O sea, solo puede sustituir el capitalismo por un sistema más altruista de alguna manera, pero las personas no están listas para eso, todavía. Tenemos que aumentar el nivel de conciencia de toda la sociedad, de todo el mundo, para que eso sea posible. Si todo el mundo fuera como Teresa Calcuta o como Gandhi, desde luego que no existiría el capitalismo. Y ya habría sido sustituido por otro sistema. Pero ese no es el caso. ¿Entiendes? No sé si te he contestado, pero sí. Siguiente. Yo he estado atenta, he llegado tarde, pero bueno, creo que he llegado a lo más importante, que es casi las conclusiones. Entonces me ha llamado la atención bastante, mi cabeza dando vueltas, ha dicho, tenemos un destino, una misión, ha nombrado la palabra aceptar, discernir, todo relacionado con la paz interior. Y
y poner una situación mal, en fin, la realidad que hasta ahora. Pero mi pregunta es, ¿dónde queda la libertad? ¿Cómo enfocamos la libertad? Buena pregunta. Efectivamente, la libertad que tenemos es fundamentalmente una libertad interior, ¿vale? Yo no puedo cambiar la realidad, la conciencia colapsa el electrón. Yo lo único que puedo cambiar es mi reacción ante la realidad. ¿Ok? Mi procesamiento interno de lo que ocurre. Lo que no puedo cambiar es lo que ocurre. Fíjate, yo era un hombre más joven, yo siempre he pensado que si yo quisiera, cosa que no tengo ninguna gana, créeme, porque la quiero muchísimo, pero si yo quisiera dar una patada a Nieves, yo podría hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, hay muchos casos que una persona ha intentado matar a otra y se ha encasquillado la pistola. Y la pistola no se ha encasquillado el día anterior, porque si se hubiera encasquillado el día anterior, a lo mejor el tío se hubiera dado cuenta que hubiera sustituido por otra pistola para matarlo mejor. Y tampoco se ha encasquillado al día siguiente. O sea, tenemos que acostumbrarnos a... En París ha pasado exactamente eso. En París ha pasado exactamente eso, dice Don Luciano, por ejemplo, ¿no? Y es verdad. No ha pasado en 120 casos que han muerto, pero han pasado en 4 casos que no han muerto. ¿Ves? Fíjate, cuando hay un terremoto en un sitio, el día anterior, siempre hay gente que se va del sitio y gente que llega. ¿Entiendes? Entonces tenemos que darnos cuenta que a nadie le puede pasar nada, según la ley del universo, con lo que esa persona no sea correspondiente. ¿Vale? Entonces, para yo poder dar una patada a Nieves, tiene que darse el caso de que yo sea correspondiente con dársela y ella correspondiente con recibirla. Porque si no, literalmente la conciencia me paraliza la pierna y no hay patada. Luego, mi libertad exterior está más limitada de lo que pensábamos antes. Porque mi libertad exterior solo existe cuando está de acuerdo con la voluntad de la conciencia. No cuando a mí me da la gana. Porque yo no colapso el electrón. Cierto es que la mayor parte de las veces que yo quiero dar una patada a alguien, la conciencia me deja hacerlo. Porque tanto yo como esa persona somos correspondientes con esa experiencia. ¿Ok? Pero otras veces no. Por lo tanto, mi libertad exterior está condicionada al colapso del electrón por parte de la conciencia. Mi libertad interior no está limitada por ninguna cosa exterior a mí. Mi libertad interior solo está limitada por mí mismo, por mi nivel de conciencia. Por ejemplo, en los niveles de conciencia más bajos, en el segundo nivel de conciencia que yo explicaba antes, el funcionamiento cerebral es muy diferente al funcionamiento cerebral de las personas en el cuarto nivel. Qué pena no haberme traído los gráficos hoy, pero bueno, está en mi libro. O sea, en el capítulo 3, el otro día, tienes el gráfico cerebral, ¿vale? La persona que baja el nivel de conciencia, el estímulo va directo a la amígdala. Y la reacción de la amígdala, como todos sabemos, es muy rápida, porque es la parte del cerebro que tenemos para, como se dice, fight or flight, para pelear o huir. ¿Me explico? Claro, que si a mí me está atacando un león y no tengo tiempo de razonar un tema matemático. ¡Pum! Tengo que hacer algo rápido para resolver la amenaza, ¿no? Solo cuando, por eso, la mayor parte de la gente no tiene la capacidad de no ser reactiva. Aunque quiera, no tiene la capacidad porque no tiene el funcionamiento cerebral que lo permite. Para poder tener no reactividad tienes que subir el nivel de conciencia de forma que la vibración hace que se activen otros circuitos del cerebro. Y si, por ejemplo, una persona como Teresa Calcuta, como Gandhi, cuando recibe un input, o sea, un estímulo, lo pasa por 3 partes del cerebro al mismo tiempo, no solo por una. Y ese recorrido por las 3 partes es lo que le da la capacidad de pensar de alguna manera antes de reaccionar. Y si no, haz la prueba. Tú sales a la calle y a todos los coches que pasan les enseñas el dedo. Y yo te pregunto, que me digas luego, ¿qué porcentaje de gente te ha reaccionado? Te ha insultado de vuelta, te lo has sacado de vuelta, lo has alterado de alguna manera. Y te diría, ya sin hacer el experimento no hace falta, que aproximadamente el 95%. Luego, la libertad interior solo está limitada por mi nivel de conciencia. Por ejemplo, yo no tengo libertad para ser pederasta, pero tampoco tengo libertad para irme a la India a hacer lo que hacía Teresa Calcuta. Una por arriba y otra por abajo no son posibles para mí. No lo sé si me entiendes.
Entonces, la libertad interior solo está condicionada por mis propias limitaciones, que pueden ser de funcionamiento cerebral, que pueden ser de entendimiento de la realidad. Por ejemplo, una persona que tiene el hábito de fumar es menos libre de no fumar que una que no tiene. Pero en general, podemos decir, la libertad externa en este nuevo paradigma, contexto de la realidad, está más limitada de lo que pensábamos antes, pero sin embargo la libertad interna es bastante amplia, ¿no? Yo, por ejemplo, ante un evento puedo reaccionar con paz, sin paz, puedo, ¿me entiendes? Aceptarlo o no aceptarlo, y esa es mi libertad interna. Y esa es la libertad interna donde se produce el crecimiento personal o espiritual, ¿no? No le he contestado, pero... Sí, perdón, era un contigo. Dime, hijo. Acércate para acá, hacer la pregunta si quieres, sí. Que usted es un hombre de mucho éxito y tal, y para mí, ¿no? Y no sé, pienso que qué es lo que ha hecho usted diferente, o que no solo la inteligencia, sino las ganas o suerte quizás, que es lo que, y una segunda, que cuando tú tienes una idea o tienes algo y terminas la facultad y luego tú no tienes medios y presentas tu currículum y tienes una carrera muy grande. Y te piden experiencia porque tú no tienes que... Voy a empezar primero con la segunda parte de tu pregunta, ¿vale? Y luego al final intentaré contestarte la primera, ¿vale? Es el currículum. Sí, el currículum. Claro, mira. Voy a empezar por la primera, sí. Mira, cuando yo miro hacia atrás en mi vida hoy, yo antes esto no lo sabía, ¿no? Pero ahora que comprendo cómo funciona la ley del universo, claro, esto requeriría otra conferencia, ¿no? Cómo son las leyes del universo, cómo funcionan, cuáles son, ¿no? Yo me di cuenta cuando miro para atrás que todo lo que me ha salido bien en la vida es porque yo estaba aplicando la ley del universo sin saberlo. Y todo lo que me ha ido mal en la vida es porque yo no estaba aplicando la ley del universo también sin saberlo, porque no tenía ni idea de lo que era la ley del universo. ¿Me explico? En general, todo lo que tú haces que va a favor de la ley del universo para ti, tienes éxito. Todo se facilita, todo se, ¿me entiendes? Fluye, todo se hace más fácil porque es el destino que el universo tiene preparado para ti. ¿Okay? Dicho eso, te diría que tú en la vida observes qué fluye y qué no fluye para ti. Y que no caigas ni en falta de constancia ni en terquedad. Si las cosas no las intentas 2 o 3 veces, es falta de constancia. Si las intentas más de 6, es terquedad. Es decir, lo que no es para ti, no es para ti, y te pongas como te pongas, el universo no lo va a permitir, porque no está en la ley, ¿vale? Dicho eso, también te digo otra cosa. En toda actividad que tú quieras hacer en la vida, lo más importante es el propósito. ¿Vale? Tú pregúntate cuál es tu propósito. Mejor tu propósito es hacer la mejor hamburguesa del mundo. Bueno, pues eso es tu propósito, no es hamburguesa, ¿entiendes? Una vez decidido cuál es tu propósito, pregúntate si tienes la información para poder hacerlo. Pero nunca te preocupes de los recursos. Los recursos siempre es lo más fácil del mundo. Es decir, cuando el propósito es correcto y la información es correcta y tú estás comprometido con el propósito, los recursos aparecen siempre. Yo siempre le digo a los alumnos, a los chicos, no te preocupes de los recursos. El universo siempre produce los recursos cuando el propósito, la información y tu nivel de compromiso es suficiente. Yo he dado muchas conferencias sobre la abundancia, están colgadas en la red. Una de las primeras que di en Motril fue sobre eso. Bueno, digo esto que trae la universidad. O sea, tú escúchate esa conferencia porque no quiero, ¿sabes? Es larga, pero hay una serie de valores internos que te garantizan el éxito. ¿Me explico? Capacidad de servicio. Hombre, capacidad de servicio, compromiso, confiabilidad, respeto, capacidad de aprender, relacionarse con los demás. Claro, capacidad de relacionarse con los demás. Entonces, fíjate que lo más importante en la vida son propósito, la información clara de cómo llevarlo a cabo, la capacidad de relación con la gente y lo menos importante, los recursos. Eso aparece siempre cuando eso está, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que yo en esa conferencia, digo, tú imagínate que tú vienes a hablar conmigo mañana y me dices, mira, Gonzalo, yo soy un estudiante, tengo este currículum, me he esforzado, he trabajado, soy una persona seria, y
Yo tengo muchos valores. Yo soy una persona confiable, yo voy a dar lo mejor de mí mismo, yo tengo capacidad de compromiso, yo voy a trabajar en equipo. Y además, por favor, denme usted la oportunidad de demostrárselo. Y para poder demostrárselo, yo le ofrezco trabajar para usted un mes gratis. Y cuando usted haya visto mis valores, usted o bien me da un trabajo en su organización, o bien me recomienda usted a un amigo suyo o a algún otro sitio donde yo pueda tener un trabajo profesional de acuerdo con mis capacidades. ¿Qué te diría yo eso? ¿Ahora qué me pasa a mí nuevamente? Que la gente viene y me dice, me gusta dar un trabajo. Digo, bueno, ¿qué quiere usted hacer? Bueno, antes de hablar de lo que van a hacer, dígame cuánto van a pagar. Vamos a ver un momento. O sea, primero hablemos de la función, luego hablemos de su... ¿Me entiendes? O sea, depende cuál es tu energía a la hora de presentarte y presentar las cosas. No sé, ¿no? Vamos a ver, hijo, en mi caso, sí es verdad que he tenido la fortuna de tener éxito empresarial. Si eso lo mides, ¿cómo se mide el éxito empresarial? Bueno, yo lo mido primero como lo miden todos los empresarios, la cuenta bancaria, ¿no? O sea, cumplir el propósito. Yo también, que según las capacidades de los 4 tipos de personas que hay. Bueno, sí, claro, son los 4 tipos de tendencias de personalidad que me apunta Lucía. Eso otra vez otra conferencia, ¿sabes? Pero también tienes que, a la hora de pensar en un trabajo, tienes que preocuparte de la idoneidad, que es a lo que viene la recomendación de Lucía, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos las tendencias de personalidades, unos tipos de dones. Por ejemplo, yo podría haber querido ser, yo qué sé, cantante de ópera, pero chicos, es que hubiera sido un desastre, porque claro, mi don para ser cantante de ópera es inexistente, ¿no? Yo a lo mejor querría haber sido piloto de aviación, pero ¿sabes qué pasa? Que nací tuerto y no iba a ser posible, ¿me explico? Entonces, yo tenía unos dones, los míos, y esos fueron los dones sobre los que yo usé, ¿me entiendes? Entonces, cada persona tiene su don, sus dones, y tienes que intentar elegir una actividad profesional que sea, con perdón de la redundancia, idónea para tus dones, ¿me entiendes? Porque así tendrás mucho menos gasto de energía. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, no tenía ni pajolera idea de cantar, de bailar, de pintar un cuadro, o sea, quería pintar un burro y me salió un conejo, o sea, no había manera, ¿no? Entonces, yo hubiera tenido de mucho esfuerzo para eso. Vamos, al mismo tiempo que eso era muy difícil para mí, resulta que desde que era pequeño yo corría mucho. Y ganaba todas las carreras de 100 metros lisos sin entrenar. Bueno, pues me hubiera dedicado a carreras olímpicas, hubiera tenido más facilidad. No sé si me explico, ¿no? Entonces piensa también en tu idoneidad. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo los puedes aplicar? Y ya por último te diré una cosa. No te preocupes tanto necesariamente de encontrar un trabajo. Hay trabajo que se inventa. Luego, inventa un trabajo. Mira, yo terminé el máster de Harvard cuando tenía 24 años. Iba muy rápido, de joven, no sé por qué, me había educado con una máquina de producir, yo era un caos, ¿no? Entonces iba todo muy rápido. A los 21 años estaba casado, a los 23 tenía 2 hijos, a los 32 6 hijos, y a los 24 había acabado la carrera de Derecho, el máster de Derecho Internacional y el máster de Harvard. Un horror, ¿claro? Porque eso no es vivir, ¿no? Bien. Cuando terminé el máster de Harvard a los 24 años, me vinieron todos los bancos españoles a ficharme, porque claro, ahí solo había un español por año en aquel entonces, una cosa muy sonada y tal. Me ofrecían sueldos imaginables, digo, para esa edad y para aquel entonces, ¿no? Y yo recuerdo que volví a casa y le dije a mi padre y a mi suegro que no iba a aceptar ninguno de esos trabajos, que yo montaba mi propia empresa. Pues me dijeron de todo, te puedes imaginar, estás loco, no sé qué, 2 hijos, esto no sé qué, la carrera personal que te espera y tal. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si no lo hago ahora, mi costo de oportunidad después va a ser mucho más alto para meter en esa carrera bancaria. Encima ya hablaba 2 idiomas, ya hablaba el máster de Harvard, no me va a ser muy difícil competir con los demás, no por haber ascendido muy rápidamente, el ver quién se marcha de ser un número 3 del Banco Santander a los 30 años a montar tu propia empresa. Entonces, no tengas miedo ¿sabes? Si el trabajo no se encuentra fácilmente, pues te lo inventas. Entonces, y como tú tengas una buena idea, y un compromiso, y un propósito claro, cualquier persona inteligente a la que le vayas a pedir dinero para montar algo, te lo va a dar. Nunca que yo pedir dinero para montar un negocio, no lo he conseguido, nunca. ¿Me entiendes? Eso sé que es lo más fácil, pero tienes que perderle el miedo. ¿Ok? Nada, hijo. ¿Alguna pregunta más? Sí. El tuyo. Bueno, parto de la base de que estoy de acuerdo con el 99% de lo que
pero tú lo que propones es cambiar el ser humano. Sí. Entonces yo me pregunto, una pregunta que tiene su carga de profundidad. Si tú le cuentas esto, por ejemplo, a César Ariel, o se lo cuenta a la Patricia Botín, en fin, vamos a centrarnos en la empresa oriental. Ahora te lo digo porque ya lo he hecho. Sí. Y le cuentas la historia de que, mira, aquí tú, en vez de ir por la lógica del beneficio, tú tienes que prestar el mejor servicio y renunciar. Claro, el beneficio será una consecuencia del gran servicio, claro. ¿Y qué respuesta te darían? ¿Te han dado? Sí. Mira. Bueno, si quieres te los puedo leer, porque dentro de las conferencias que he tenido que hacer o han pedido y tal, han pedido muchas de muchas multinacionales. Entonces, por ejemplo, he estado en Seattle dando una conferencia a los 100 ejecutivos más altos de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Te puedo enseñar, no tengo que ver ahora, hasta el feedback. O sea, el feedback quiere decir los comentarios de los ejecutivos cuando escuchan la conferencia. Asombroso, ¿eh? ¿Perdona? Que de poco ha servido bueno, abusos que las grandes empresas se realizan sobre los consumidores. Bueno, una cosa es que les guste y bueno, la otra es que una cosa es que sirva más o menos. Vamos a ver, una cosa es, yo mañana voy a hablar con los empresarios, lo he hecho muchas veces, y lo hago continuamente. Y sí se producen muchos cambios. Lo que pasa, claro, que esas empresas son unas maquinarias tan grandes. Tú imagínate yo consiguiera cambiar la cabeza de Alierta o de Botín, por decir algo, ¿no? Pero para que luego ellos cambien la cabeza a todos los demás, eso es tela marinera también, ¿me entiendes? Y es un proceso que lleva su tiempo. Te digo que llevo 3 años haciendo esto, ¿vale? Y en los 3 años que llevo haciendo, los cambios han sido increíbles. Y además, una de las cosas que pienso hacer, vamos, siempre que me parezca bien, lógicamente, a la universidad y a los catedráticos que dirigen este proyecto, es que me gustaría traer precisamente a ese tipo de personas a que expliquen a los alumnos cuál es su cambio después de haber oído estas cosas, o sea, para qué le han servido, o sea, qué están haciendo al respecto, cómo lo están enfocando, y te vas a quedar muy sorprendido. Porque ¿sabes qué pasa? Que por primera vez no tienen que abandonar la racionalidad para comprender esto. Claro, si yo voy a darles un discurso, si tú quieres, más clásico, ¿no? Más espiritual puro o religioso, lo que sea, no les interesa. Pero si yo voy a decirle a esta gente, oye, vengo a decirte con todo respeto y cariño, por si, que estás obsoleto. Joder, eso no te lo tolera ninguno de esos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿De obsoleto yo? A ver, cuenta. No sé si me entiendes. Entonces, tienes que entrar por ahí. Entonces, tienes que entrarles por la ciencia, la racionalidad, y luego que ellos descubran cómo todo eso lleva a una espiritualidad. ¿Me entiendes? Es muy esperanzador lo que dices. ¿Eh? Que es muy esperanzador. Sí lo es. Por eso, hijo, estamos intentando hacer esto. Estamos intentando montar proyectos con universidades, con gente estupenda que nos puede ayudar a plantearlo mejor, a investigarlo más, ¿sabes? A ver qué más podemos sacar sobre esto, pero por lo menos queremos plantear una serie de ideas o de líneas a debatir, no sé si me entiendes, ¿no? A empezar a investigar, ¿no? Veréis a lo largo del tiempo, yo en esta cátedra que estamos montando juntos, una de las cosas que pensaba hacer era, en un momento determinado, traer a mucha gente de muy altos en sus profesiones, no solo empresarios, psicólogos, médicos, arquitectos, o sea, gente de muchas profesiones que van a dar un testimonio de cómo esto les ha transformado la vida. Todos hablan de que profesionalmente les va 5 veces mejor, que el universo les parece mágico, que les empiezan a llamar de todos lados a proponerles cosas cuando antes no ocurría, que ellos están felices, que tienen más paz, que por lo lado tienen más creatividad. ¿Entiendes? Que todo el mundo se les acerca, que les han ascendido 3 veces en un año, cosas de esas, que vais a quedar asustados. Luego, sí es esperanzador de que esto produce resultado. Te diría que es el único discurso que produce resultado. Porque es el único novedoso, no sé si explico, es el único que por lo menos intenta aportar unos ángulos nuevos, es un contexto nuevo. Dice la filosofía que no se aprende examinando datos, que se aprende examinando datos en un determinado contexto. Entonces, si a mí me dan unas enseñanzas espirituales o evangélicas en el contexto anterior que tenía en la mente, yo no podía vivirlas. Me dan esas mismas enseñanzas en el contexto actual que tengo en mi mente
y digo, nos ha fastidiado, es obvio. No sé si me explico. Sí, sí. No te he contestado, pero... Sí. La última... Sí, ¿hay alguna pregunta más de Manuel Morales Ríos? ¿Alguna más? Pues entonces con la intervención de este señor de Manuel Ríos terminamos. No, yo quería comentar que no puede haber cambio si no genera un cambio en ti mismo. Claro. Porque al final el cambio está produciendo. De hecho, tú dices, ojalá no viniesen estas personas empresarios y efectivamente piensen, ¿y qué es sino él, sino un ejemplo de eso? O sea, que el que está comentando esto es un ejemplo de eso. Aunque el mundo esté maravilloso, aunque el mundo sea maravilloso, si tú no has hecho un cambio de conciencia, tú jamás has capaz de observarlo. Hay un proverbio hindú que dice que el que tiene paz interior ve una fiesta en todos los pueblos. Claro, porque te das cuenta de que todo cambia, claro que todo cambia y que todo va mejor, inevitablemente sí que funciona. Es que es una máquina perfecta que te va a llevar inevitablemente a que tú al final seas uno con Dios y te bañar en amor, ¿no? Si quieres, te contesto a esto. Mira, otra te diría, la pregunta que me has hecho es muy interesante y que sepas que estaría encantado, porque veo que esto te interesa a ti también. Yo tengo testimonios de todos los ejecutivos que luego han mandado su feedback, ¿no? al que ha organizado el acto y tal, y el día que quieras me encantará tomar un café contigo, sentarnos un poco y verlo, ¿me entiendes? Y ver que tú veas el efecto. Lo que he hecho luego es quitar los nombres, claro. Recuerdo una historia que cuento en mi libro, que es muy interesante, ¿no? Que es que antiguamente había un oasis en el desierto, ¿no? Y todos los que pasaban por el desierto tenían que pasar obligatoriamente por el oasis, pues para que bebieran los animales y tal. Y ese oasis estaba regido por un sabio. Y llegó un hombre y le preguntó al sabio, oiga, anciano, dice, ¿cómo son la gente de la ciudad a la que voy? ¿No? Que son los de la otra ciudad igual. Muy bien, el tío sigue su camino, ¿no? Y de repente llega otro viajero, le pregunta al sabio del oasis, ¿cómo es la gente de la otra ciudad? Y el sabio le dice, ¿cómo es la gente de tu ciudad? Y dice, muy maravillosa, estupendo, súper amorosa, muy confiable, todo estupendo, gente estupenda. Y le dice el sabio, pues en aquella ciudad también. ¿Explico? Al final, lo que decías tú, de que nosotros creamos nuestra realidad de una manera, ¿entiendes? Con nuestro interior. Y que por lo tanto, según sean las gafas que veamos para ver el mundo, no van a pasar unas cosas u otras, ¿no? Porque tendremos menos necesidades de aprendizaje. Sí, la última pregunta, Manolo. Sí, porque no, cerramos ya el turno. Bueno, Gonzalo, que estoy dándole vuelta al billete de 20 euros. Sí, porque el otro día me pasó eso, me encontré un billete de 20 euros. Me encontré un billete, bueno, a la pareja que estaba al lado le pregunté si era de él, fui a la frutería, pregunté si era de alguien, fui a la panadería, pregunté si era de alguien, y no salió el dueño. Bueno, pues entonces es tuyo. Claro. Dice el derecho marítimo, ¿no? Salve hecho el que resuelve el tesoro. Tiene que sentirse uno. Hiciste lo razonablemente prudente, claro. Ya, no, más de 3 veces tampoco tiene que preguntar. Un poco, bueno, la anécdota que les tuve, al cabo del rato, cuando fui a montarme los dos, perdí yo 5 años. Estaba aquello en el destino. Mira, en el universo no hay casualidad y no hay suerte. Ten en cuenta que al absoluto no se le va la creación de las manos. ¿Me explico? Entonces, de verdad, mira, es, en mi opinión, muy importante que intentéis verificar que lo que os he dicho hoy es verdad. ¿Vale? Si no verificáis que es verdad, no os va a ayudar. Vais a salir de esta conferencia diciendo, uy, algunos pueden decir, pues qué idea más interesante, mira cuánto me gusta lo que ha dicho, pero luego viene la atracción gravitacional del mundo y vuelves a tus hábitos, a tu vida y tal, y es como si no hubiera venido la conferencia. ¿Entiendes? Ahora, si verificas lo que hemos dicho, y lo puedes hacer, en ese libro tengo una lista de bibliografía detrás, que incluye un montón de libros, que incluye un montón de películas, de cine, de vídeos,
de audio, de lo que quieras, para que cada uno pueda elegir vídeos, audios, libros, lo que sea mejor para ti, pero verifica que el universo funciona como te he comentado. Si verificas eso, tu vida se transformará. Y si no lo verificas, pues seguiremos en automático, que tampoco pasa nada, ¿eh? Todo el mundo va a llegar. No dramaticemos ni nos preocupemos. Lo único que está en juego es tu felicidad. Cuanto más tardes en subir el nivel de conciencia, más sufres. Hay una ecuación matemática hoy que dice felicidad igual nivel de conciencia. Dicho de otra manera, Teresa de Calcuta y Gandhi son más felices que yo y yo soy más feliz que Alcatraz. Con independencia de lo que hay afuera, de que estamos enfermos o no, porque depende de la manera que tenemos cada uno de procesar la vida, ¿no? De ver la situación, de ver la realidad, o incluso la capacidad que tenemos cada uno de relacionarnos personalmente con las dimensiones superiores. Por eso al final de la conferencia hablaba de no ver solo a Dios o a absoluto como un creador, sino como una presencia. ¿Me explico? Ver a Dios como un creador no te va a llevar a la paz interior necesariamente. Sentir la presencia de Dios sí te lleva a la paz interior. Como antes ha dicho perfectamente don Lucián, todo lo que viene de Dios da paz. Dice Jesús en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo te pregunto, ¿lo que hemos dicho hoy te da paz o no te da paz? Si te da paz, ¿es verdad? No sé, explico, la vara de medir es la paz. Esto es lo último que voy a decir para que nos podamos ir todos a cenar. Yo tomar esto todo de la matriz. Pero mira, un pensamiento que no te dé paz no es correcto, aunque esté lógicamente bien construido. Te pongo un ejemplo y nos vamos. No, hay firma todavía. Hay firma, bueno, me quedo a firmar. No, pues, hace poco vino a verme un señor. Yo, aparte de las conferencias, los libros y lo que tal,